enriquecerla, ampliarla, ¿no? Y ver la utilidad de esta prueba. Entonces, efectivamente, vimos esta estructura, ¿no es cierto? Y consideramos que se debe incluir el peso propio. El peso propio de la viga es una carga uniformemente repartida, con la particularidad de que siendo una barra inclinada, entonces por cada metro lineal de barra, en realidad no se tiene un rectángulo, sino un paralelogramo, ¿no? Y el peso va a ser diferente en la medida que la inclinación de la barra sea diferente. Por eso es que la barra BC va a tener un peso por metro lineal, ¿no? Peso propio, y la barra CD va a tener otro peso propio, ¿no es cierto? Porque su inclinación es diferente. Y como esta tiene una inclinación mayor, pues su peso propio también va a ser mayor. Además de estas cargas, que por supuesto también corresponden a las columnas, que van a ser carga repartida pero vertical a lo largo del eje de la viga. También tenemos estas cargas 1200 kilos y 600 kilos, cargas concentradas, ¿no es cierto?, en B, horizontalmente, y en D, verticalmente. Las secciones en donde se solicita verificar los esfuerzos interiores son las secciones A y B. Allí se pide encontrar los esfuerzos normales, los cortantes, ¿no es cierto?, para luego vincularlo a nuestro método energético de solución de estructuras, de elementos estructurales. Anteriormente creo que explicamos un poquito, ¿no? Ahora está completo, diría yo, ¿no?, la presentación. Entonces, esta es una planta, ¿no?, de un techo, ¿no es cierto?, que está conformado por vigas, ¿no es cierto? En nuestro caso, particularmente la viga B1 y B2, cuyo corte es el que hemos mostrado, ¿no?, en la página anterior. Esto se escala, como debe ser, ¿no? Toda estructura siempre es bueno que esté a escala. Y este techo, entonces, es una losa y sigue la inclinación de la viga, tanto en la viga B1 como en la viga B2, ¿no? Y por eso se indica aquí con línea de elementos la losa, ¿no? La losa está inclinada también. Igual la losa está inclinada, sigue la misma inclinación que la viga. Mencionamos en la clase pasada que para determinar el peso propio, tanto de la losa como de la viga, tendríamos que acudir a un esquema como este, en el cual aquí se ve que la losa es de 20, que la longitud es 1 metro, ¿no es cierto?, y que la carga corresponde a un paralelogramo, ¿no?, a un paralelogramo, cuya altura es 1 metro, pero cuya base va a depender de la inclinación de la barra. Se usan pues números proporcionales, ¿no?, para hacer más simple la solución. Ustedes pueden preguntar, en la medida de mis posibilidades yo voy a contestar. Determinamos las cargas, ¿no es cierto? Las cargas todas son verticales, sin duda, ¿no? Son consecuencia de la gravedad. Carga muerta, carga viva. Dentro de la carga muerta están el peso de la losa, el piso acabado, porque todo techo se considera un piso acabado, todo techo, ¿no? Y lo que pasa es que en muchos casos
a veces por razones económicas no se vacía todo el techo, o se vacía todo el techo, pero no se pone el acabado, ¿no? Pero el techo tiene que estar preparado para un acabado, porque eso es algo normal, que con el transcurrir del tiempo puede ser colocado. Y debe ser previsto también. La sobrecarga que hemos asumido, 250, y la carga total, que es la suma, ¿no es cierto? 2.718, que se ha redondeado, ¿no? Y algo similar para la viga B2, ¿no? Y las columnas tienen peso en forma de carga repartida, 288 kilogramos metro, ¿no? Entonces, indicamos, Quiero una consulta. En el sí, caso del ejercicio de la práctica, no teníamos un ancho de losa, ¿no? Entonces, en la cargas, en el metrado de cargas, en este caso, no habría por qué ponerlo, ¿no? Tampoco acabados, o simplemente el peso de la viga, ¿cierto? sí, sí, lo que yo estoy haciendo es, creo que lo dije en la clase anterior, ¿no? Yo no estoy explicando precisamente esa estructura que se propuso en la práctica, en la prueba de entrada, ¿no? No, no, no. Eh, en todo caso, lo que yo estoy explicando en este momento es que esa estructura, ¿no? Esta estructura que alguien puede pensar, ¿no? Con toda razón, que esto, pues, ¿de dónde salió? Es un capricho, ¿no? Que se le ha ocurrido al ingeniero Vargas. Y también les estoy explicando que este es un caso, digamos, limitado, ¿no? Porque solamente hay una, dos, tres, cuatro barras, pero eso no tiene por qué ser así. Esta es una estructura de verdad, ¿no es cierto? Y este es un pórtico. Claro, la estructura es isostática para no complicar la solución. Yo estoy ampliando, ¿no? Los alcances de la estructura propuesta, ¿sí? Eso es lo que estoy tratando de hacer. Estoy enriqueciendo el ejemplo y vinculándolo a la realidad. El problema de la práctica, eso ya está propuesto, ya eso nadie lo va a cambiar, ¿sí? Entonces, eh, es que la estructura propuesta y las preguntas propuestas son bien interesantes, ¿no? Esta es una parte nomás. Entonces, miren, una vez que se determinan las cargas, entonces ustedes pueden dibujar un modelo. Esto que se ve acá, ¿no? La figura esta que son líneas nomás, ¿no es cierto? Estas líneas son los ejes de las barras, ¿no es cierto? Estos son los ejes de las barras. Lo que quiero transmitir a ustedes de una manera implícita es que en muchos casos, en las prácticas que se proponen, ¿no es cierto?, en la universidad y en cualquier otro lugar, resultan ser casos limitados, completamente limitados. A veces por el propio profesor o a veces adrede, ¿no? Como es ahora. Y estoy mostrando que esa estructura propuesta es algo real, ¿no es cierto? Completamente real. No es algo que para simplemente pasar de una forma simple la necesidad de una práctica, ¿sí? Esa práctica, como ustedes pueden ver, tiene muchos alcances. Entonces, se presenta el eje, ¿no? Los ejes de las barras. Entonces, esto es un modelo, ¿no? Esto se llama modelo. Para resolver una estructura, es bien difícil resolver la estructura verdadera, es casi imposible, ¿no es cierto? Entonces, ¿usted qué hace? Resuelve un modelo.
Entonces, el modelo que usted resuelva tiene que coincidir, ¿no? Tiene que corresponder con la estructura propuesta. Tiene que corresponder, porque eso también es interesante, ¿eh? Porque si alguien resuelve mal, hay dos posibilidades, ¿eh? Una es que se equivoque, pero resuelva bien. Y entonces está resolviendo bien, pero otra estructura, ¿no es cierto? Otra estructura. No considere esta inclinación, seguramente que lo está haciendo bien, pero está resolviendo otra estructura, no la que se le ha propuesto. He podido ver en algunos casos proyectos de edificios muy mal hechos. Y usted lo ve y en realidad tiene todo el aspecto de estar bien. Sin embargo, en varios casos he visto que han resuelto otra estructura, ¿no? Es como que alguien, digamos, esto es fijo y esto es móvil. Bueno, por error cambia y este es fijo y este es móvil. Bueno, esa es otra estructura. Se parecerá, pero no es la misma estructura. Y la solución va a ser otra. Tengan por seguro eso, va a ser otra, completamente diferente. Y hasta puede ser que esté bien hecha, pero ese error, no sé si conocen, se llama error del tercer tipo. Así se llama ese error. O sea, ese error es resolver bien la pregunta equivocada. Y es terrible eso, ¿no es cierto? Terrible. Tiene que tener cuidado. Resolver una estructura implica meditación, implica observación, implica ¿no? Minuciosidad, ¿no es cierto? Precisión, interés y desde luego conocimiento. Este problema no es necesariamente el de la práctica, no. No tiene por qué serlo tampoco. Este es más amplio y lo van a ver porque lo vamos a usar todavía por lo menos una semana o dos más. Entonces, aquí miren, esta carga, esta barra, perdón, esta línea BC representa el eje de la barra BC, ¿no es cierto? El eje. Todos estos son ejes. Este es un modelo. Cuando uno resuelve una estructura, por ejemplo, diseña un edificio, usted en realidad resuelve un modelo, ¿no es cierto? Porque el edificio todavía no existe. El edificio no lo han construido todavía. Usted es el que lo va a diseñar y usted es el que va a decir cómo lo van a hacer ellos. Entonces, usted tiene que resolver un modelo correcto, bien hecho. De lo contrario, está resolviendo otra estructura. Probablemente bien, pero otra estructura. Es un error grave, ¿no es cierto? Gravísimo. Aquí se han graficado, por ejemplo, esta barra BC, su peso es este, ¿no? Su carga que le toca a BC es esta. Esta carga en realidad está aplicada a lo largo de BC, ¿no es cierto? Claro, está aplicada a lo largo de BC, sin duda, pero se representa en esta forma, se le representa en esta forma, pero esta carga está a lo largo de BC, esta también está a lo largo de CD, esta carga también está a lo largo de AB, claro, es el peso propio. Este también, por eso he puesto en esta forma para indicar que para solucionar esta estructura se está considerando el peso propio de todos los elementos, de todos. Luego ya, como estática, hayan las reacciones. Es estática. No la subestimo de ninguna manera, porque si no hayan bien, algunos de nosotros, no hayamos bien las reacciones, entonces otra vez error del tercer tipo, ¿no? Estamos resolviendo bien, pero otra estructura. Es terrible. Luego, con esta disposición del modelo,
y las cargas, entonces puede dibujar el diagrama de momentos flectores. Miren, por ejemplo, miren, la barra CE no tiene momentos, no tiene nada, no tiene momentos. Claro, porque la radiación es vertical y la barra es vertical y el peso es vertical, entonces no tiene momentos, pues, ¿no es cierto? ¿Qué momento va a ser esta, ¿no? Esta fuerza que pasa justamente por el eje de la barra a todo lo largo de la barra? No tiene momento, pues, no tiene momento. Aquí, ¿hay fuerza horizontal? No, porque este tipo de apoyo no permite una reacción horizontal. Entonces, esta fuerza 1200 está tomada íntegramente acá. Aquí nada. Acá no hay fuerza horizontal, no hay reacción horizontal, luego no hay diagrama. O sea, esta barra está solicitada por fuerza axial. Yo voy a terminar, porque no he terminado todavía, ¿no? Pero tampoco he querido dejar de traerles esto para que ustedes vean. Miren, por ejemplo, en la barra B cómo está variando el momento. El momento, linealmente, ¿no es cierto? Linealmente, esta es una parábola. Hay un punto de inflexión. Entre B y el punto de inflexión, todos los momentos son positivos. Todos los momentos son positivos. Hay un máximo, sí. Lo voy a poner, ¿no? Lo voy a poner. Y acá también hay un diagrama de momentos, ¿no? Entre C y D, ¿no es cierto? Este es un voladizo, ¿sí? Sino que está inclinado, ¿no? Y aquí yo he insinuado la sección que se pide los esfuerzos, la sección que se pide los esfuerzos. Entonces, por ejemplo, si este diagrama está bien hecho, hasta gráficamente usted puede hallar aquí el momento, ¿no es cierto? Hace semejanza de triángulos y ahí el momento. Ya no tiene que calcular nada, porque esta figura le va a ayudar. Los diagramas se han hecho para ayudar, no para complicar. Entonces, si el diagrama es un triángulo, entonces usted por semejanza de triángulo nomás haya el valor de este momento. Su valor y su signo. Claro, faltan otros dos diagramas, un diagrama de fuerzas axiales y otro diagrama de fuerzas cortantes. ¿Alguna pregunta, por favor? Yo estoy haciendo esta forma de enfocar el curso porque he visto y tengo muchos años enseñando, ¿no? Estos cursos y he visto algunas debilidades, ¿no? En algunos alumnos, entonces me preocupa y creo que debo brindarle atención, ¿no? Para cubrir, ¿no? Salvar esas debilidades. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? Ingeniero, ¿Sí? considera positivo ahí en los momentos flectores. No le escucho bien, disculpe. ¿Qué lado se considera positivo? Por ejemplo, en AB, usted consideró positivo a la derecha. ¿Y por qué no a la izquierda? Muy bien, muy bien. Muy buena la pregunta. Este gráfico no está terminado. Esto de positivo y negativo es completamente relativo, completamente relativo. Cuando yo hago bien, esto no está terminado, ¿eh? No está terminado. Lo básico, la pregunta es buena. ¿Usted cómo se apellida? Moya, ingeniero. A ver, señor Moya. Mire, los diagramas bien hechos, los diagramas, ¿no?, de momentos flectores bien hechos, se dibujan del lado donde están las tracciones. Esa es la ley. ¿Se da cuenta? Del lado donde están las tracciones. Entonces, este diagrama yo lo he dibujado a la derecha, ¿no? Esta es la barra AB y estoy dibujando acá a la derecha. A ver, vamos a la barra, ¿ya? Porque este es un modelo, pues entonces acá no se puede ver nada. Aquí está. Entonces, este diagrama está dibujado de aquí, de este lado, donde está la manito, ¿no es cierto?
Entonces quiere decir que todo este borde está en tracción. ¿Comprende, no? Todo este borde derecho, está en tracción. Eso es lo que quiere decir. Los diagramas siempre se dibujan del lado de las tracciones. Siempre. Por ejemplo, mire esta barra, la barra BC. El diagrama yo lo he dibujado de este lado, ¿no? No de arriba, sino de abajo. ¿Por qué? Porque de ese lado están las tracciones, pues, del lado de abajo. ¿Lo ven, no? No lo he dibujado de arriba, porque si lo dibujo de arriba, me va a salir mal el diseño. O sea, voy a diseñar y voy a poner el fierro equivocadamente. ¿Comprende, no? ¿Alguna otra pregunta? Hay más preguntas que ustedes deberían hacer, ¿eh? Por ejemplo, miren, esta barra AB, ¿cómo he dibujado yo los momentos? Perpendicularmente a AB, ¿no es cierto? Miren, AB es vertical, ya. Los momentos son horizontal, porque el diagrama de momentos debe ser perpendicular al eje de la barra. Aquí, por ejemplo, la barra es inclinada, entonces estas líneas son perpendiculares a BC. Es una buena pregunta. Entonces, y como lo he dibujado de abajo, entonces quiere decir que esta viga BC, las tracciones están del lado de abajo, ¿no? Están en este borde de abajo. No están arriba. Bueno, hay un pedacito acá, ¿no? Hay un pedacito, a ver, miremos. Ahí está, miren. Ahí cambió de signo, por eso le he puesto el menos. Le he puesto el menos, miren. O sea, la zona de momento negativo es bien pequeña, ¿no? Es muy pequeña. La zona de momento positivo es más grande. Y hay un máximo que debo calcular y ponerlo, porque el diseño empieza por los máximos, siempre. Siempre empieza por los máximos. ¿Alguna pregunta? El análisis estructural es previo al diseño estructural. Entonces, el análisis estructural termina acá, en el diagrama de momentos flectores, diagrama de fuerzas axiales, diagrama de fuerzas cortantes. Allí termina el análisis. Y inmediatamente comienza el diseño. Los diseñadores, ¿con qué diseñan? Con estos diagramas. De acá sacan los momentos de esta figura. De aquí lo sacan. Esto tiene que estar a escala. Si no, no sirve para nada. No sirve, sencillamente. Lo digo también porque en otros ciclos anteriores los alumnos dibujan pues cualquier cosa, ¿no? Por acá dibujan una raya, acá, no sé, de la forma que se les ocurre. No, eso no sirve para nada. O sea, si usted va a dibujar un diagrama de momento, dibújelo bien. Y esta, por ejemplo, es una forma de hacerlo. Claro, para que este diagrama sirva, sea útil, tiene que estar a escala, porque no nos sirve para nada. Tiene que estar a escala. Entonces usted mide nomás ahí, pues mide, ¿no? Mide. Listo. Y con ese valor diseña. Acá, claro, es más fácil porque es un triángulo. Observen que, miren, en esta barra, en el extremo B, el momento es 3.840. Y en esta barra BC, en el extremo B es 3.800. Tienen que ser iguales, porque tienen que estar en equilibrio. Él y él tienen que ser iguales. Acá también, acá la barra, el nudo C, la barra CB tiene 2.446,50, ¿no es cierto? La barra CD también tiene el mismo momento. Este momento y este momento son iguales, son idénticos, es el mismo número. Así entonces, este tiene menos y este más, entonces este tiene cero. Ingeniero, una consulta. ¿Sí? Vemos que en el elemento C
no hay momento. ¿Eso qué quiere decir, ingeniero? Que no haya momento. ¿Se puede colocar fierro? ¿No es necesario? ¿Cómo se podría interpretar? A ver, sí, sí, está bien, está bien. ¿Por qué no hay momento? Porque acá hay un rodillo, ¿no es cierto? Entonces, si hay un rodillo, dependerá la magnitud de la reacción y la dirección dependerá de la superficie. Si esta superficie fuera inclinada, esta reacción sería inclinada también. Y entonces ahí sí habría momentos, ¿no? Ahí sí en ese caso habría momentos. No lo es. Entonces quiere decir que este elemento está solicitado por fuerza axial, porque M, 0. Entonces, si es una viga, una estructura de concreto armado, entonces esta es una columna, pues. ¿Usted ya llevó concreto armado? No, todavía ingeniero, pero sí, yo ya he hecho ya elementos, ya he diseñado, Así, pero ¿no? todavía no Es estoy una llevando. persona precoz. ¿Usted cómo se llama? Science, ingeniero. ¿Usted diseña sin haber estudiado? Así tengo que entender No, no, eso. no, 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 que he llevado cursos aparte, ingeniero, pero no todavía en la universidad. Sí, ¿no? Hay otra parte en que estudian los alumnos de la uni, además de la uni. Sí, ingeniero, hay cursos virtuales. Ah, mire, qué bien, ¿eh? Lo felicito. Bien, entonces, este elemento es un elemento vertical y la reacción también. Entonces, esta barra solamente tiene fuerza axial. Eso no quiere decir que no lleve refuerzo, ¿no? Eso no significa que no lleve refuerzo. Me imagino que en su curso axial, ¿no? Virtual le habrán enseñado eso. Esta es una columna con carga axial, nada más, eso es todo. Pero sí lleva refuerzo. Corresponde a un curso de diseño. Al final del ciclo, yo enseño diseño de columnas. Lo invito a escuchar mi curso. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Es interesante, ¿no? ¿Usted cómo se apellida? Perdón, ¿me dijo su apellido? Science, ingeniero. Sainz. Sí, ingeniero. A ver, un momentito. Ah, ya no tengo la lista acá. Dentro de un ratito lo voy a tener. Ya, muy bien. Miren, ustedes, hay algo que yo quiero decirles, ¿no? Este ciclo es diferente de los anteriores, ¿ah? En mis cursos, los 3 cursos que yo enseño, porque me he dado cuenta que los estudiantes, gran parte, ¿no?, de ellos, no todos, eh, no son personas observadoras. Un ingeniero es una persona observadora. Un ingeniero tiene que ver esto y criticarlo. Y no solamente criticarlo, sino encontrar la respuesta, ¿no? Porque si alguien ve esto, debería tratar de encontrar una respuesta para todo. Si no la encuentra, entonces puede preguntar, porque en mi caso particular yo me puedo equivocar, por supuesto, ¿no? No soy infalible. Trato de hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces, hay que criticar, pues. O sea, decir, por ejemplo, que es una articulación, acá hay 2 reacciones, una vertical y otra horizontal. No hay momento, ¿no es cierto? Acá no hay momento. Entonces, por esa razón termina acá el diagrama, mire, porque no hay momento. Si este es un diagrama de momentos y en A no hay momento, tiene que terminar ahí. En B, ¿hay momentos? Sí, por supuesto. Es continuo, es un nudo.
Entonces, el momento BA tiene que ser igual al momento BC y tiene que sumar 0. Entonces, aquí está 3.840 y 3.840. Está bien, entonces. Por lo menos coinciden, ¿no? Ya ustedes revisarán, pues, ¿no? Si es que quieren revisar. Acá también, en CB hay un momento, ahí está, y en CD, ¿no? En la misma sección hay otro momento. Los dos tienen que sumar 0 porque él no tiene momentos. Él no toma momentos. No toma momentos, sencillamente, ¿no? Esta barra tiene carga axial, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Cuánto? 11.800. Ahora miren, ojo, ¿eh? Esta redacción es 11.884, ¿no? La redacción. Quiere decir que, por ejemplo, si toman una sección que está acá arriba a 1 metro, entonces tiene que restarle 290, ¿no es cierto? Porque esta carga está en sentido contrario a esto. Quiere decir que cuando dibuje el diagrama de fuerzas axiales, la fuerza axial va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ir disminuyendo. Porque yo no he dibujado, ustedes pueden hacerlo, ¿no? El diagrama de fuerzas axiales, el diagrama de fuerzas cortantes, y con eso se diseña. O sea, se diseña con los diagramas. Y dentro de una misma barra se diseña con el máximo. ¿Dónde está el máximo? Hay que buscarlo acá, ¿no? Si esta figura, este señor Vargas, ¿no? Que dice que es profesor, ha hecho bien este diagrama, usted toma, mide acá con un escalímetro, mide, porque se asume que él lo ha hecho a escala. Porque si no está a escala, tampoco sirve. He visto en muchos casos alumnos dibujar un diagrama más o menos que a él se le ocurre, ¿no? A mano alzada. Un diagrama a mano alzada no sirve para nada, porque un diagrama sirve para medir. Acá se mide, si esto es a escala, usted mide esta distancia. No tiene cota porque Vargas es un descuidado, pero como está a escala, usted lo mide. Lo mide y tiene el momento. Ingeniero, una pregunta. Un triángulo, pero no siempre va a ser fácil. Sí, diga usted. La carga axial generada por la columna es una carga axial distribuida, ¿no? Bueno, Por así decirlo. Y yo estoy seguro de eso. ¿Usted qué dice? Sí, y en la gráfica el diagrama de fuerzas axiales generaría una pendiente, ¿no? Un comportamiento lineal, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Miren, ustedes ya tienen esto. Entonces ustedes pueden dibujar todos los diagramas. Eso es estático, ¿no? Eso no es análisis estructural. Ustedes con esta figura pueden hacer todos los diagramas bien hechos, así a escala. Porque también un diagrama, si no te escala, tampoco sirve, ¿no? Miren, los momentos demandan refuerzo. Entonces, por ejemplo, acá, en esta sección, la máxima, hay un momento, y evidentemente es mayor que él, ¿no? Entonces, acá hay un momento, si este es 3.840, este debe ser pues 5.000 o 6.000, ¿no? Entonces, acá hay un momento mayor. Entonces, en donde el momento es mayor, la cantidad de acero es mayor también. Esa es la razón por la cual se hace diagrama, para darse cuenta, ¿no? Acá hay un punto de inflexión. En el punto de inflexión cambia de signo el momento, ¿no es cierto? Cambia de más, cambia de menos. Esto se llama punto de inflexión. ¿Qué significa el punto de inflexión? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿Alguien me puede decir? Porque eso no es análisis, ¿eh? ¿Alguien me podría decir qué significado tiene el punto de inflexión? Ingeniero, ahí podría ser me parece que momento cero es mayor cortante, ¿no? Mayor carga, fuerza cortante, no, esfuerzo cortante en ese punto. No sé, primera vez en mi vida que escucho eso. ¿Qué dice usted? ¿Que con el momento cero el cortante es máximo? ¿Eso? No, eso no existe.
Donde el corte es cero, el momento es máximo. Eso sí es cierto. Donde el corte es cero, el momento es máximo. Eso es cierto. Pero lo otro que usted acaba de decir, no conozco. Disculpe, ¿me escucha? Sí, no. Sí, perdón. Disculpe, creo, no estoy seguro, el punto de inflexión visto desde la deformación, esa sección BC, cambia de dirección, es decir, desde B hasta el punto de inflexión, la elástica, por así decirlo, la deformación, es cóncava hacia arriba. Yo lo interpreto así. Y desde el punto de inflexión hasta el punto C, como tiene un momento negativo, la deformación es diferente, ¿no? Es contrario a lo anterior. Bueno, la comunicación no es buena, ¿no? No he alcanzado a entender, ¿no? Lo que usted ha dicho, ¿no? Pero más o menos creo haber escuchado que el signo del momento está vinculado a la deformación de la barra. Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Sí, es cierto. Este punto se llama punto de inflexión. Este punto se llama punto de inflexión porque el momento cambia de signo positivo a signo negativo. Entonces, esto se llama punto de inflexión, porque allí cambia de signos, ¿no? Los momentos. Entonces, la curvatura de la barra también cambia allí. Cambia. El centro de curvatura está por acá. Cuando llega a esta zona, cambia y se pone por acá. El centro de curvatura, ¿no? El centro, porque la deformada tiene el centro de curvatura, pues, ¿no es cierto? Eso ustedes, me imagino que lo han aprendido. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a continuar con nuestro curso. Empezamos y vamos a reiterar, ¿no?, el estudio de la energía de formación para elementos en general, ¿no? Para elementos, ¿no? Y hemos aplicado esta expresión, el trabajo real se llama. Esto es previo al teorema castigliano, es previo. O sea, esta expresión es buena, pero sirve para hallar el desplazamiento solamente cuando haya una sola fuerza, ¿no? Una sola fuerza, que es P. Entonces, un medio P delta es igual a esto. Como conoce P y conoce la integral, encuentra delta, ¿no? Pero cuando hayan más cargas, porque esta es una carga P, ¿no es cierto? Entonces se van a agregar sumandos, ¿no? Un medio P1 delta 1, más un medio P2 delta 2, más un medio P3, ya no puede resolver. Con una sola ecuación no puede resolver en incógnitas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer la próxima semana una práctica sobre la aplicación de esta expresión, solamente de esta, que se conoce como trabajo real, ¿no? Luego hemos empezado a estudiar el caso de energía de formación para elementos solicitados únicamente por fuerza axial. ¿Qué ocurre? En una barra como la que acabamos de ver, ¿no es cierto?, en una estructura, N barras, ¿verdad? En nuestra estructura había 1, 2, 3, 4 barras, ¿no es cierto? Entonces, esas 4 barras tienen su diagrama de fuerza axial, claro, y tienen su energía por fuerza axial, desde luego. Entonces, ese es el caso que aquí estamos presentando. Entonces, como hay sigma X, sigma Y, sigma Z, entonces solamente se estudia sigma X,
porque sigma i se asuma que es 0, z es 0, tau, 0. Solamente fuerza axial, nada más, ¿no? Solamente fuerza axial. ¿Correcto? Solamente fuerza axial. Ya. Este es el caso, ¿no? Esta es una estructura cualquiera, ¿no es cierto? Adrede, ¿no? Es una barra de sección, digamos, circular, inclinada, ¿no? Esta es una barra, ¿no?, de sección rectangular, vertical. Esta es una barra de sección variable, ¿no? Lo que queremos decir con esta figura, ¿no?, con esta estructura, que el método de energía resuelve cualquier estructura. Es poderosísimo, ¿no? Poderosísimo. Entonces, aquí esta es una estructura con una serie de barras, inclusive de diferentes secciones, con diferente ubicación, y inclusive tiene barras con sección variable. Las cargas genéricas, cualquier carga, este es momento, una flecha con, ¿no?, un vector de doble flecha es momento, ¿no es cierto? Es momento. Este es un vector de flecha simple, este es fuerza. Esta es una carga repartida, ¿no? Cuando uno tiene una estructura, por eso, ustedes presten atención, ¿no? Cuando un ingeniero tiene una estructura, recibe una estructura y la tiene que diseñar, entonces él escoge un sistema coordenado, ¿no? Por ejemplo, este señor ha escogido un sistema derecho tiene que ser, ¿no? X, Y, Z, ya está. Escogió ese sistema, ¿no? Él ha escogido ese sistema. Este sistema se llama absoluto porque es para toda la estructura, porque cada barra puede tener su propio sistema, ¿no es cierto? Y lo tiene, porque esta barra es recta, de sección circular, por ejemplo, puede tener un sistema, ella. Este también puede tener otro sistema, este también puede tener otro sistema, este es de sección variable inclusive, ¿no? Ahí está, ¿no? Es la misma estructura, ¿no es cierto? Entonces, en esta misma estructura, este señor, para la barra BC, que es la más complicada, pasa a dos secciones imaginarias, ¿no es cierto? Porque cuando una persona está haciendo un análisis, digamos, no existe todavía la estructura, ¿verdad? No existe. Salvo pues que esté verificando el diseño de otra persona, claro, en ese caso ya existe. Pero en el caso genérico, la estructura todavía no existe. Entonces, este señor, ¿no?, que es un destacado alumno de la UNI, dice, yo voy a estudiar un sector de la barra BC y lo voy a separar. ¿Cómo lo voy a aislar? Con dos secciones, ¿no? Dos secciones. Entonces, hago una sección por B' y otra sección por C'. Ahí está, ¿no? Me ha faltado poner después el B', C', ¿no? Y aquí, como estamos estudiando energía por fuerza axial, entonces, si esta fuerza es axial, ¿no?, si es el caso de energía por fuerza axial, entonces, este esfuerzo, aquí va a haber un esfuerzo, ¿no es cierto? Va a haber un esfuerzo, porque cuando usted corta, ¿no?, corta esta estructura aquí, hay esfuerzos. ¿Quién ha hecho los esfuerzos? Esta carga, el peso propio, todo. Acá hay esfuerzos, señor, generado por cargas exteriores, por su peso propio inclusive. Y las cargas son caprichosas, son genéricas. Completamente genéricas. Entonces, aislamos B', C'. Aislamos B', C', ¿no? Me faltó, ¿eh? B', C'. Inclusive yo he hecho un zoom, lo he hecho un poco más grande para poder entenderlo, ¿no es cierto? Entonces, como esta barra es curva, y no solamente curva, sino que es de sección variable, entonces, nuevamente, yo escojo un sistema coordenado, ¿no? X y Z minúscula, ¿comprenden? ¿No? Que no tiene nada que ver con este. Este es X, Y, Z mayúscula, es otro. Acá yo empiezo, yo digo, voy a crear otro sistema.
Esta barra es de directriz circular, o parabólica, ¿no? O recta. Entonces, creo, tienen que prestar atención porque eso lo van a aplicar, ¿ah? Entonces, como la barra es curva y yo creo un sistema, ¿no? X y Z, y como esta barra es curva, miren, pongo un S. Este es bien bonito, ¿eh? Pongo un S, ¿no? Este es un sistema también, ¿no es cierto? S y este diferencial de S. ¿Y ese cómo se mide? Desde este punto, hacia la izquierda. Y entonces, este eje, este sistema X y Z, está viajando, ¿no? Está viajando a lo largo del eje de esta barra, porque esta barra es curva y de sección variable. Pero hay una condición, que sigma X tiene que ser normal, ¿no es cierto? Porque estamos viendo el caso de fuerza axial, ¿no? Estamos viendo el caso de fuerza axial. Entonces, este caso es este. Es este. Quiere decir que en cualquier punto va a haber sigma X, ¿no? Este viaja, este también viaja, ¿no? Se está moviendo según S. Porque esta directriz, por ejemplo, puede ser circular, ¿no es cierto? Puede ser una circunferencia. Entonces, este sigma va viajando por la circunferencia, porque la circunferencia es el eje de esta barra, y esta barra es de sección variable. Entonces, usted crea un sistema S, y este es diferencial de S. Ahí está. Bueno, este es otro caso, ¿no? Este es otro caso. Entonces, regresemos a donde estábamos nosotros estudiando, ¿no? Ya está. ¿No? Aquí, esta figura la voy a reemplazar con las otras que les he mostrado, ¿no? Todavía no la he insertado. Estoy trabajando. Estoy haciendo un trabajo para ustedes, porque considero que es conveniente. Entonces, miren, este es un sistema donde solamente hay esfuerzo axial, nada más, ¿no? Fuerza axial, miren. Este es variable, ¿eh? Pero siempre será axial. Siempre. O sea, quiere decir que sigma X está aplicado en el eje, ¿no? En el centroide de la sección, y es perpendicular a la sección, ¿verdad? Entonces, ese es el único esfuerzo. Lo demás no hay, se anula. Cero. Entonces nos quedamos con una expresión más simple, ¿no es cierto? U integral de sigma X diferencial de epsilon sub X. Ahí está. Sigma X por diferencial de epsilon sub X. Entonces, considerando que el comportamiento es lineal, o sea, la relación entre sigma X y epsilon sub X es lineal, entonces esta integral es esto, ¿no? Es el área de un triángulo, ¿no es cierto? Es el área de un triángulo. Entonces aquí, efectivamente, esto es medio sigma X por epsilon sub X. Entonces, en lugar de epsilon, yo pongo sigma sobre E, ¿no es cierto? Porque epsilon es esto. Epsilon es sigma sobre E. Entonces aquí tiene sigma por sigma, sigma cuadrado, y abajo en el denominador 12, y eso es 1. Entonces, integramos, ¿no? Ambos miembros, ¿no? Acá, en lugar de un minúscula esto, lo reemplazamos, ¿no es cierto? Acá, 1 sobre 12, 1 sobre 12, sigma cuadrado, ahí está, sigma cuadrado sobre 12, ahí está. Porque usted puede también aquí, este primer miembro, multiplicarlo por diferencial de B, ¿no? Acá diferencial de B, acá diferencial de B. Y U por diferencial de B es con mayúscula, que es la energía. Entonces tiene un medio, 1 sobre 12 sigma X cuadrado, este es diferencial de B, ¿no? De X, de Y, de Z es diferencial de B. Entonces, ¿qué pasa con nuestra estructura? Lo único que tiene es sigma X, nada más. Eso es lo único que tiene, ¿no es cierto? No hay otra. Sigma X nomás, no hay sigma Y, no hay sigma Z, ninguno de estos hay. Solamente hay esfuerzo normal, nada más. Entonces, ese esfuerzo normal va a ser N sobre A, ¿no es cierto? O sea, la fuerza normal sobre la sección. Pueden variar ambos, ¿no? No hay problema. Entonces, sigma X igual N sobre A. Entonces, en lugar de sigma X, reemplaza N sobre A, mire, N cuadrado sobre 2EA cuadrado, ¿no? Este N cuadrado sobre A cuadrado es sigma X al cuadrado.
sigue de X, de Y, de Z, porque ese es el volumen. Este es diferencial de volumen. Entonces, aquí acomodo, porque si este es volumen, esta es una integral de volumen, o sea, acá hay 3 integrales, ¿no es cierto? Entonces, descompongo 1 y 2. Mantengo n cuadrado sobre 2e cuadrado, diferencial de x, como yo he dicho que la directriz de la barra puede ser curva, en lugar de diferencial de x puedo poner diferencial de s, ¿no es cierto? Y esto de acá es, como esta es integral según las 3 direcciones, entonces diferencial de x lo identifico con diferencial de s, y acá tengo doble integral de y de z, ¿no? Este es un área, pues, ¿no es cierto? Este es el área de la sección transversal, ¿verdad? Cualquiera que sea la sección, cualquiera que sea. Entonces, toda esta doble integral de y de z es área. Entonces, esto lo reemplazo por el área. Cualquiera que sea el área, puede ser un ángulo, puede ser un círculo, puede ser un rectángulo. Entonces, este lo reemplazo por A y simplifico, pues, A. Simplifico, me va a quedar EA en el denominador y N ya no está, ¿no? Entonces, esta energía, ¿qué energía es? Por fuerza axial, ¿no es cierto? Es integral de n cuadrado sobre 12a diferencial de s. Claro, va a haber que establecer una relación entre n y s para poder integrar. Si no, no puede integrar, ¿cierto? Claro, se puede dar el caso de que n sea constante. Si n es constante, sale fuera del integral, ¿no? Y queda n cuadrado sobre 12a, que es constante, integral de diferencial de s, es L. Entonces la integral de una barra recta, la energía en una barra recta es n cuadrado L sobre 12a. ¿Se dan cuenta? Sencillo es esto. Estamos usando como herramienta la integración, más los conceptos de energía, de deformación. Entonces ya tenemos una expresión para la energía por fuerza axial. Nada más que por fuerza axial. Ahora veamos qué pasa cuando la energía de deformación es para elementos solicitados por flexión. ¿Correcto? Esto lo voy a cambiar, pues, ¿no? Ya les he adelantado eso, ¿no? Lo voy a cambiar, a ver, ¿dónde está? Me parece que está acá, ¿no? Ahí está. Sigma X. Todo esto es idéntico. Pero ahora, miren, si hay flexión, hay MZ, ¿no es cierto? MZ. ¿Comprenden, no? Hay MZ. Entonces, MZ puede ser reemplazado por sigma X por Y, ¿no es cierto? Este MZ existe porque hay sigma X por Y, ¿no? ¿Se entiende esto, no es cierto? Vamos a regresar, ¿ya? ¿A dónde estamos? Aquí. Ahí está. Yo ya no dibujo M, pues, ¿no? ¿Hay esfuerzo normal? Sí. Antes también había esfuerzo normal, ¿no? Pero era constante, ¿no es cierto? Pero ahora no. Anula todo esto porque no hay. Listo, tiene sigma X, ¿no? Y a ver. Este sí, ¿está bien? Sigma X por epsilon sub X, reemplaza. Sigma X cuadrado sobre 12, ¿ok? Ahí está. 1 sobre 12, sigma X cuadrado, este es diferencial de volumen, ¿no es cierto? Pero ahora resulta que el esfuerzo normal es generado por un momento. ¿Se acuerdan de resistencia a materiales, no? El esfuerzo es MI sobre I. Esto es resistencia material, ¿no? El esfuerzo generado por un momento. Lo reemplazamos, en lugar de sigma X cuadrado, reemplazamos todo eso. Ahí está. En lugar de sigma X cuadrado, esto, M cuadrado, I cuadrado sobre I cuadrado, ahí está. M cuadrado, I cuadrado sobre I cuadrado. Y de diferencial de volumen, que es de X, de Y, de Z. Nuevamente decimos, hay de X, de Y, de Z, o sea, esta integral es de volumen, ¿no? Esta es integral de volumen. Entonces descomponemos integral y dos integrales. Y este, en lugar de diferencial de X,
Ponemos diferencial de S porque la directriz puede ser curva, y acá DI, dz, diferencial de área. ¿Qué cosa es esto? Este es momento de inercia, ¿no es cierto? Por definición, de estática, ¿no? Entonces, en lugar de esta doble integral I cuadrado diferencial de área, reemplazamos y ponemos I. Este es el momento de inercia. Y simplificamos, porque también hay I cuadrado en el denominador. Simplificamos, ¿no? Ya está. Tenemos M cuadrado de S sobre 12I. Y esta es la energía por flexión. Miren, interesante, ¿no? Sumamente interesante, ¿no? La energía por flexión. ¿Listo? Ahora vamos a la energía de formación por cortante, ¿no? Por cortante. Otra vez la misma expresión, pero ahora con tau, ¿no? Porque el cortante genera tau, ¿no es cierto? El cortante genera un esfuerzo cortante. Antes hemos usado sigma, pero eso fue porque había esfuerzos normales. Pero si solamente hay esfuerzo cortante, es tau. Y lo G, por supuesto. Entonces, en una sección genérica tau, ustedes conocen esta expresión de resistencia a materiales, ¿no? Este es el cortante, este es el momento estático del área más allá de la fibra considerada, B es el ancho de la fibra y I es el momento de inercia. Entonces, este lo reemplazan acá. Ahí está. Q cuadrado, A barra cuadrado, B cuadrado y I cuadrado. Y separa las integrales, ¿no? Esta integral la descompone en tres, ¿no? Una es lineal, esta es integral de línea, y esta es integral de área. De X de Y es área. Bueno, esto está repetido, ¿no? Porque esta línea es igual a esta, es idéntica. Entonces ahora introducimos un parámetro que se llama A sub S, que es I cuadrado sobre esta integral. O sea, va a desaparecer I cuadrado y esta integral, ¿no? Y va a quedar A sub S. Ahí está, A sub S, ¿no? Y diferencial de S quedó también, ¿no? En lugar de diferencial de I. Entonces aquí hacemos que la relación A sobre A sub S sea F para reemplazarlo. Entonces A sub S va a ser A sobre F, entonces aquí va a haber A y F va a salir fuera de la integral, porque F es un factor de forma, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya está la integral de energía por corte. Estamos sumando, ¿no? Ya tenemos energía por fuerza axial, energía por flexión y ahora energía por corte, ¿no? Esta F es un factor de forma que va a depender de la sección, ¿no? Si la sección es un rectángulo, F es 1.2. Si la sección es circular, este es 1.1. Y si la sección es un perfil, F es 1. O sea, esto se va a poder reemplazar. Ahora vamos a ver energía de formación para elementos solicitados por torsión. La torsión también genera tau, pues, ¿no es cierto? Entonces, estos no, aceptamos que estos no hay y que solamente existe el cortante, ¿no? Por torsión, ¿no? Porque la torsión genera cortante, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí tenemos tau por diferencial de gamma, ¿no? Que esta es la deformación unitaria. En lugar de gamma xy, reemplazamos tau sobre g, tenemos un área, ¿no? Y luego esta es reemplazada, pues, ¿no? Por U diferencial de B, pues, ¿no? Entonces, tau xy cuadrado sobre 2g, el diferencial de B es de x, de y, de z. Otra vez agrupamos, porque tau va a ser determinado por esta expresión, que es la torsión, ¿no es cierto? M sub T, acá es el momento torsor, ha generado este esfuerzo cortante. Cuando hay torsión pura, hay cortante. Entonces, reemplaza tau allí y agrupa, pues, ¿no es cierto? Agrupa. Tiene la integral y este es una integral de ρ cuadrado por DI dz. Se quedó DX, ¿no? Este de aquí es J, pues, ¿no?
Ahí está, J con J cuadrado queda J, ¿no? Entonces ya tenemos todos los tipos de energía, ¿no? El primer tipo de energía es energía por fuerza axial, energía por corte, energía por fricción y energía por torsión, ¿no? Ahí está, fuerza axial, cortante. Se ponen dos porque uno es para considerar el cortante de Q sub X y el otro considera el cortante de Q sub Y, ¿no? Y el momento flector, que es este, ¿no es cierto? Y el momento de torsión, que es este. O sea, el flector tiene alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Y este es el término último, que es la energía generada por el momento de torsión. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Sí. una consulta. Es con respecto a la energía por cortante. Sí. En la sección, en el perfil colocó que el factor de forma era 1, pero en una de sus bibliografías que usted había otorgado a las primeras clases, creo que era el libro de Label, creo, así se pronunciará así, pero ahí me expresa el factor de forma como el área de la sección del área del alma. No le he entendido bien, ¿eh? Pero más o menos le entiendo que usted está refiriéndose su pregunta a este aspecto, ¿no? Sí, al factor de forma del perfil. Claro, lo que pasa es lo siguiente, a ver, vamos a ver. Lo que pasa es lo siguiente, miren, aquí tenemos un A sub vez, hemos inventado esto, ¿no? Porque esto no hay. Entonces, miren, esto A sub vez es I cuadrado sobre esta integral, ¿no? Esta es una integral, ¿no? Entonces, esto es propio de cada sección, ¿no es cierto? Dependerá de la sección, pues, si es circular, si es cuadrada, ¿no? Porque los momentos de inercia no son iguales pues, para un círculo que para un rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, esto se ha usado como parámetro para poder simplificar y no tener una integral y dentro otra integral, ¿no es cierto? Porque a su vez es una integral, miren, es una integral. Entonces es muy complicado. Entonces a su vez se ha introducido como un parámetro. De manera que a su vez, ¿no? Como denominador de A, se denomina factor de forma. ¿Por qué de forma? Porque va a depender de la sección, ¿no? Va a depender de la sección. O sea, esta integral va a depender de la sección. Entonces, se ha introducido el factor F y para, por ejemplo, cuando la sección es rectangular se usa 6/5, o sea, 1.2, ¿no? Para cuando es circular es 1.1, o sea, 10/9, ¿no? Y cuando es un perfil es 1. ¿Cuál es su pregunta de usted, perdón? Había encontrado en un libro Sí. factor de forma, el perfil lo expresaban como el área de la sección entre el área del alma. En el caso del perfil, En el caso de perfil. del alma. Bueno, primera vez que escucho eso. Primera vez que escucho eso. Y si encontrara el área del alma, no lo entendería, la verdad. No lo entendería. Porque si esa persona, no sé quién será, considera que es solamente el área del alma, podría ser, pero entonces está en este caso, ¿no? No, ingeniero, era Porque una este es un relación. rectángulo, ¿no? Este es un rectángulo. Y si alguien dice que en lugar de esto va a usar el alma es un rectángulo, entonces tendría que usar 6/5. No, ingeniero, era una relación entre el área, la sección, entre el área del alma. Bueno, mire, no, sería bueno que usted nos proporcione el autor, ¿no es cierto? Y no sé quién será, ¿no? Y tal vez yo pueda investigar un poco más, porque esto es algo obvio que yo no lo he creado, ¿no? De ninguna manera. No, yo no soy el inventor de esto. Entonces, lo que les he explicado, ¿no?
que esta integral es complicada, pues sin duda que es complicada, ¿no es cierto? Entonces, se ha optado por adoptar, ¿no es cierto?, valores aproximados, porque seguramente que tampoco es este 1, ¿no? No es exactamente 1. El valor es referencial nomás, ¿eh? Solamente es referencial, ¿no? Yo pienso que siempre he pensado que es 1 porque sirve de referencia, pues, ¿no? O sea, cualquiera que sea este valor, este de acá es 10/9 veces él. Cualquiera que sea este valor, este de acá es 6/5 veces él, ¿no? O sea, está tomando como referencia él. Por eso es que F, para una sección de este tipo, está considerado 1, ¿no? Yo diría, completamente relativo, ¿eh? Completamente relativo. Pero tráiganos el autor, yo no lo conozco, no sé quién será. Esto es universal, ¿no? Estos valores de F son universales. Pero puede haber alguien, ¿no?, que haya encontrado algo diferente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? En realidad, miren, nos falta la torsión, ¿no es cierto?, para elementos solicitados por torsión. Cuando se trata de la torsión provoca un tau, pues, ¿no es cierto? No provoca sigma X, ¿no? De ninguna manera. Entonces, de estos tres, sí he escogido tau X7 también en 0, para no tener torsión en otras dos direcciones, sino alrededor de un eje nada más, ¿no? Entonces, en el caso de la torsión, la densidad de la energía de formación es tau XY por diferencial de gamma, otra vez cumple esta área, ¿no? Que es un triángulo, ¿cierto? Y lo reemplaza ahí, y tiene tau XY cuadrado sobre 2G por torsión. Entonces, tiene esta expresión, y en lugar de tau, pues, esta es la fórmula de la torsión, ¿no es cierto?, para hallar el esfuerzo de torsión en una barra que está solicitada por un momento torsor y tiene un momento de inercia polar J. Entonces, esto se reemplaza. Hacemos la misma operación de separar, esto también es J, ¿no? Y se va a simplificar y tenemos la misma expresión, pero 2G J, ¿no? Porque este es J simplificado acá. Entonces ya hemos estudiado separadamente cada tipo de energía. Entonces, la energía total es la suma, ¿no es cierto? Porque la energía es un escalar, ¿no? Es un escalar, no es un vector, es un escalar. Entonces, usted lo puede sumar, ¿no? Entonces, aquí se ha colocado todas las expresiones. Además, se ha considerado que, por ejemplo, el cortante puede actuar en dos direcciones, que el momento flector puede actuar en dos direcciones, por supuesto, ¿no? Cuando la estructura esté en el espacio, ¿no? Cuando la estructura esté en el espacio, va a haber dos momentos y dos cortantes. Una sola fuerza normal y un solo momento torsionante, ¿no? Bien. Todavía no vamos a hacer problemas de esto, lo vamos a hacer el lunes, ¿no? La próxima clase. Ustedes prepárense, como les he anticipado, a estudiar estructuras solicitadas por una sola fuerza, ¿no? Para ir familiarizándose con la energía de formación, ¿no? Les quiero mostrar un cuadro para que conozcan cómo es que vamos a hacer las evaluaciones continuas. La evaluación continua está basada en la presentación de sus apuntes de clase. Entonces, les estoy entregando un cuadro en el cual aparecen los nombres de ustedes, ¿no?
Ahí está, el alumno depositará sus apuntes de clase en la fecha de presentación y responderá preguntas del profesor en la fecha de evaluación, que es al día siguiente. Y se subraya, ¿no? Se enfatiza que esta nota no es eliminable y va a ser equivalente a la segunda práctica. Y tiene el mismo valor que una práctica de aula, por supuesto. Esta evaluación va a estar basada en sus apuntes de clase de ustedes, que pueden ser los apuntes directamente tomados y pueden ser también esos apuntes enriquecidos por ustedes, ¿no? Enriquecidos, aumentados con información tomada de algunas publicaciones o libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, la próxima semana va a haber una evaluación el día 20 y ustedes van a presentar sus apuntes de clase el día 19, lo van a